vamos a continuar con lo que es las proteínas proapoptósicas. Entonces, nuestras células, al mismo tiempo que expresan proteínas inhibidoras de apoptosis, que la célula no entre en apoptosis, también tienen proteínas que promueven la apoptosis, la muerte de esas células, ¿ya? Estas proteínas proapoptósicas están hechas más cuando la célula debe de morir. Ahí es cuando se expresan, se producen más estas proteínas para propiciar la muerte de esa célula que ya no sirve. Una de las principales proteínas proapoptósicas es el P53. Esta proteína, ¿cómo es que actúa? Va a activar a otra proteína proapoptósica que es el BAC, BAC con X. Esta actúa sobre la mitocondria para hacerlo liberar lo que ya conocemos, la citocromo C. Citocromo C, que ya hemos visto, va a participar en la apoptosis a través de la caspasa 3. Entonces induce la muerte de esta célula. Estas son dos proteínas proapoptósicas. Hay otra proteína, la MIC, que al final de cuentas actúa haciendo producir más FAS receptor. Y esta induce mayor apoptosis, ¿no? Es un receptor de muerte. Entonces hay proteínas antiapoptósicas y hay proteínas proapoptósicas. Clásicamente se ha conocido que las proteínas BCL2 son proteínas antiapoptósicas. Pero ahora se habla de una familia de proteínas BCL2, que son tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En el grupo 1 como tal está incluido el BCL2 y también el BCLX. Y estas dos son las proteínas por excelencia antiapoptósicas, que inhiben la apoptosis porque tienen este dominio BH4, que es el que promociona la antiapoptosis, ¿ya? En cambio, el grupo 2 y el grupo 3, el grupo 2 tiene a estas proteínas el BAC con X y el BAC con K. Y el grupo 3 tiene al BIT. Ambos tienen los dominios BH3. Estos dominios BH3 es lo que los convertiría en proteínas proapoptósicas, promotoras de muerte, ¿ya? Si bien el BH3 también lo tiene el grupo 1, pero tiene el BH4, que es el antiapoptósico. Y mediante este dominio es que predomina su acción, ¿ya? Entonces, todas estas familias BCL2 son grupo 1, que son antiapoptósicos, y el grupo 2 y el grupo 3 son proapoptósicos. Un poco más para reiterar de rojo todo el camino que se sigue para promocionar la apoptosis. El BIT, el BAC, BIN, todos estos hacen liberar de la mitocondria, el BAC también, BAC, BIT, BAC, BIN, todos esos promocionan la apoptosis, hacen liberar de la mitocondria el citocromo C, que se une a la PAF1, a la procaspasa 9, forman el apoptosome. Al final de cuentas, esto activa la caspasa 3, que es una caspasa ejecutoria, el 3. El 6, el 7 también en cascada se activan, pero la 3 es la fundamental en producir pues, la muerte celular, el fraccionamiento de los ácidos nucleicos, por lo tanto, la apoptosis, ¿ya? Y estos que están de negrito así cortando inhiben la apoptosis.
Estas proteínas de sobrevida de señalización, proteína quinasa 3 AQT, son proteínas de señalización, de activación, de sobrevida, y estas inhiben, por ejemplo, a la VAT, ¿sí? Esta también es otra proteína IAP que es inhibitoria de apoptosis. Ahora, hay enfermedades asociadas claramente con el incremento de apoptosis, y eso se llama apoptosis patológica. Por ejemplo, cuando somos infectados por el HIV, estos se meten a través del receptor CD4 en los linfocitos T helper, que es el centro de inteligencia del sistema inmunitario. Allí, el HIV entra, se inserta en los ácidos nucleicos y ahí va a vivir largo tiempo, muchas veces años. Una coexistencia pacífica del virus con los linfocitos T helper. Hasta que un buen tiempo vienen los linfocitos T citotóxicos, o sea, las células de inmunidad celular, para eliminar a los linfocitos T helper que tienen al HIV en su interior. Y entonces los atacan y los matan. Los linfocitos T citotóxicos matan a los linfocitos T helper, dejan libre al virus y el virus no tiene dónde vivir. Pues esa es la estrategia más de matar los virus, ¿no? A través de los linfocitos T citotóxicos, las células natural killer también. Entonces, como se destruye a los linfocitos T helper, como se los destruye, se entra en un estado de inmunodeficiencia. Se llama inmunodeficiencia secundaria. Secundaria a la infección por HIV. Y el individuo entra en un estado de mucha susceptibilidad a infecciones. Como no hay T helper 1, el centro de inteligencia, la respuesta inmunitaria, esos pacientes terminan falleciendo por sobreinfecciones agregadas, bacterianas sobre todo, ¿ya? Entonces, los linfocitos T citotóxicos matan a los linfocitos T helper por el mecanismo de apoptosis, eso ya lo conocemos. Esa es una apoptosis patológica porque se está matando a los T helper 1 que tienen a los virus, pero los T helper 1 pues el centro de inteligencia, ¿ya? Esa es apoptosis patológica. Así hay otras enfermedades, no voy a entrar en el detalle, enfermedades neurológicas, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades del corazón, infarto agudo del miocardio, del corazón, cardiopatías isquémicas, el alcoholismo crónico, que hace matar por apoptosis muchas células hepáticas, por ejemplo. Entonces, todos estos son eventos en los cuales no se debe dar apoptosis y, sin embargo, se da esta apoptosis patológica, ¿ya? De causas infecciosas, de causas isquémicas, poca irrigación, poca sangre al corazón, alcohólicas crónicas. Y hay otro grupo de enfermedades que están asociadas más bien lo contrario, por deficiencia de apoptosis. ¿Qué pasa cuando una célula degenera en cáncer o neoplasia? Esa célula que degenera en cáncer, esa célula dice, bueno, ya me invadió, muté mis genes, y esos genes que han mutado están produciendo otro tipo de proteínas que no cumplen la función para los que está hecha esa célula. Entonces, la célula dice, ya me agarró el cáncer y voy a programar mi muerte. Comienzan a producir más proteína P53 para que esa célula muera. Pero la célula que ha degenerado en cáncer se defiende, ¿ya? Tiene muchos mecanismos como producir proteínas antiapoptósicas para que esa célula no muera, siga viviendo y el cáncer prolifere. Entonces, ahí claramente se da deficiencia de apoptosis. De hecho, que el cáncer se da por deficiencia de apoptosis, entre otros factores, ¿ya? Uno de ellos es la deficiencia de apoptosis. Y la otra son las enfermedades autoinmunitarias.
Cuando los linfocitos T, B se activaron y eliminaron ya un antígeno, esos deben entrar en tolerancia inmunológica, decimos, en tolerancia. Y si no entran en tolerancia, siguen activos. Y si siguen activos, se van a seguir produciendo interleucinas, mediadores inflamatorios que van a causar daño en nuestras propias células, en nuestros propios tejidos, ¿ya? Y eso es autoinmunidad. Entonces, las enfermedades autoinmunitarias también hay un déficit de apoptosis. ¿Cuál es la relación de la apoptosis con el cáncer? Más o menos, como hemos dicho, cuando una célula degenera en cáncer, puede degenerar por la excesiva producción de radicales libres de oxígeno que afectan a los ácidos nucleicos de una célula. Los fragmentan a los ácidos nucleicos y esos ácidos nucleicos fragmentados pueden hacer de que muten y generen cáncer, ¿ya? Esta célula que ha degenerado en cáncer, una de las maneras de protegerse, esta célula, de decir, bueno, de proteger el organismo, es decir, voy a condicionar mi muerte. Tengo que morir porque ya mis genes han mutado y se han vuelto cancerígenos. Entonces producen la proteína P53, principal proteína proapoptósica, la cual activa el BAC con X y la cual induce apoptosis, ¿ya? Muerte de esta célula, muerte. Apoptosis, el BAC. ¿Cómo lo va a producir? Ya el BAC dijimos que la mitocondria le hace producir citocromo C y esto apoptosis. La mitocondria, si bien produce todos estos mediadores como la citocromo C que induce, que hace producir apoptosis, la mitocondria también puede hacer producir esta proteína antiapoptósica, que es el BCL2, ¿ya? El BCL2 inhibe al citocromo C, inhibe al P53, ¿ya? Es una proteína antiapoptósica. Este concepto de autofagia que consiste en comerse a sí mismo sus organelas. Cuando una célula está viejita, cuando una célula está privada sobre todo de nutrientes, personas que hacen ayuno más de 12 horas, esas personas, sus células no van a tener suficiente cantidad de energía, ¿ya? Porque no se le está proveyendo a la célula justamente de los nutrientes del oxígeno para generar energía, ATP. Entonces la célula le echa mano a este mecanismo de autofagia, por la cual sus organelas, que son las que ya están más viejitas, esas organelas van a ser sujetas a la acción de lisosomas. Los lisosomas las engloban, forman los autofagosomas y comienzan a degradar a muchas de las organelas propias de las células. Las degradan, las matan, ¿ya? Con el fin, al final de cuentas, se forma ese autofagosoma en todo ese proceso, hace que se forme más energía, más ATP, y lo hacen con ese fin, ¿ya? El fin de la autofagia es una muerte celular programada de sus organelas con el fin de generar energía, ¿ya? Y seguir sobreviviendo. Se ha visto que algunas enfermedades autoinmunitarias están relacionadas con los fallos en la autofagia. Ahora, la muerte celular que más tenemos nosotros es la muerte celular por necrosis. Esto implica de que nuestras células continuamente están sujetas a daño, a un daño mecánico, a un golpe, a un daño por un proceso inmune inflamatorio, por una producción de citocinas proinflamatorias,
prostaglandinas proinflamatorias, muchos mediadores que producen inflamación, ¿ya? En ese proceso inflamatorio se atraen neutrófilos, se atraen macrófagos, todos ellos producen radicales libres de oxígeno y todo eso mata a la célula. Todo lo mata. Esa es la muerte celular por necrosis, que es totalmente distinta a la muerte celular por apoptosis. Tanto en la apoptosis como lo que he venido hablando en la autofagia, se van a conservar íntegras las membranas, ¿ya? Se conservan íntegras las membranas celulares. Tanto en apoptosis como autofagia, las dos son muertes celulares programadas. Pero cuando hay necrosis, muerte por muchas otras causas, ya mecánicas, fisiopatológicas, se forman los autofagosomas a partir de los lisosomas y se va a producir a nivel de la membrana de estas células daño por lisosomas, por proteasas. Esa es una diferencia de la muerte celular, lo que es apoptosis, lo que es autofagia y lo que es necrosis. Hay otro proceso que se llama necroptosis. ¿A qué se refiere? El mismo proceso que produce apoptosis, muerte celular programada, también pueden inducir necroptosis. Por ejemplo, el Fas ligando se une al Fas receptor, ¿sí?, en una determinada célula. Esa unión del Fas ligando con el Fas receptor, principal receptor de muerte, principal ligando de muerte, hace que se unan después proteínas llamadas FAT. Las proteínas FAT se van a unir a esta proteína que es muy pequeña, que se llama el RIP. Es una proteína de unión al receptor, ¿ya? Se une al RIP y el RIP va a condicionar a que se produzca una mayor permeabilización de las membranas de la mitocondria. A través de ellos va a hacer que se propicie la liberación del estrés oxidativo que se amplifique mayormente. El factor de necrosis tumoral ligando con su receptor también pueden activar a la fosfolipasa 2 y actuar a la ciclofilina D. Esa es la necroptosis, muerte celular programada de organelas que ya no sirven y que las mitocondrias van a hacer de que estas células que han sido fagocitadas por los lisosomas finalmente tengan que ver con la mayor permeabilidad de las mitocondrias. Las mitocondrias en este acto de necroptosis, muerte celular programada, acá se libera estrés oxidativo, citocromo C, es independiente de caspasas. La necroptosis no toma caspasas, solamente se toma estas proteínas adaptadoras a las RIP, ¿ya? Entonces, la necroptosis, muerte celular programada sin participación de caspasas, ¿ya? Entonces, este proceso de necroptosis, las mitocondrias aumentan su permeabilidad, liberan citocromo C, endonucleasa G, y este citocromo C y endonucleasa G son liberadas para producir el AIF también, el SMAG diablo, todo esto que va a producir apoptosis. Este último
diapositiva para que veamos al factor de necrosis tumoral. Tiene sus receptores a nivel de membranas celulares. El receptor, el último, según el factor de necrosis tumoral, su ligando, van a vías de señalización, factor nuclear capa beta, y este es un factor de sobrevida. Que esta célula siga viviendo, condicionado por la presencia del factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa también puede actuar sobre receptores del factor de necrosis tumoral, que le llamaremos receptor 1, y esto va a traer a una serie de proteínas que forman un complejo, ¿ya? Se llama el complejo 2. El complejo 1, este es el complejo 1 y este es el complejo 2. En el complejo 2, como tal, se va a dar la apoptosis, ¿ya? Y en el complejo 3, el factor de necrosis tumoral se une a su receptor y este se va a unir a otras dos proteínas distintas, que es el RIP, ¿ya? El RIP, esta proteína inductora de receptor, el RIP, que va al final de cuentas, van a estar sobre las mitocondrias y estas producen los radicales libres de oxígeno, ¿ya? Entonces, acá se produce la necroptosis, sin participación de caspasas. Acá no hay caspasas. La necroptosis no hay caspasas. En la apoptosis sí, la muerte es por acción de caspasas. Bueno, hasta ahí llegaríamos, muchachos. Este es un poco más de lo que les he dicho, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, para que ustedes lo puedan leer en el inglés. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ya. sí. Un minutito y continuamos con autoinmunidad, ¿ya?
Ya chicos, disculpen, hasta el recreo un poco largo. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, sí le escuchamos. Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar ahora de autoinmunidad. Autoinmunidad es un mecanismo por el cual la respuesta inmunitaria va dirigida contra nuestras propias células, contra nuestras propias estructuras, tejidos, órganos, sistemas. Y esto se debe a un fallo en los mecanismos de regular la respuesta inmunitaria. Básicamente, un fallo en lo que es la tolerancia inmunológica que hemos visto en la clase pasada. Como consecuencia de la autoinmunidad, este mecanismo por el cual la respuesta inmunitaria se dirige contra nuestras propias células, se va a generar la enfermedad autoinmunitaria. Enfermedad ya implica la presencia de síntomas y signos que son referidos por un paciente cuando estamos ante la presencia de una autoinmunidad. La autoinmunidad se sucede más en la fase efectora inflamatoria, en el cual pues se trata de eliminar a un antígeno. En esta fase efectora inflamatoria, el antígeno, en lo que es en autoinmunidad, enfermedad autoinmunitaria, la mayor parte de veces no se conoce el antígeno que desencadena la enfermedad autoinmunitaria, pero se va a dar una fase efectora inflamatoria dirigida contra esas células que tienen antígenos que no se conocen cuáles son los que desencadenan esa enfermedad autoinmunitaria. La gran mayoría de enfermedades autoinmunitarias no se conoce el antígeno desencadenante. La autoinmunidad, la enfermedad autoinmunitaria en última instancia es consecuencia de esta fase efectora inflamatoria, fase efectora de eliminación de los antígenos por células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, interleucinas proinflamatorias, etc. La autoinmunidad como tal se puede originar a nivel central, o sea, del timo donde maduran los linfocitos T, o a nivel de la médula ósea donde maduran los linfocitos B. Esta forma de generar autoinmunidad central en realidad no está bien descrita, no está bien comprobada. Sin embargo, hoy en día se trata de documentar algunas enfermedades autoinmunitarias de origen central. En razón de que sabemos que en el timo se va a dar este proceso de selección negativa, mediante el cual los linfocitos T, que están siendo madurados en el timo, que van a expresar TCRs que van a reconocer lo propio. Estos tienen que morir en el timo, tienen que morir, tienen que ser delecionados, usualmente mueren por apoptosis. Esto es lo fisiológico, esto es lo que hemos dicho que se llama un proceso de selección negativa. Muerte de los linfocitos T helper por apoptosis mayormente, que tienen TCRs que pueden reconocer lo propio. Esos tienen que morir en el timo por apoptosis. Pero ¿qué pasa si no mueren en el timo? Esos linfocitos T no mueren en el timo, no entran en apoptosis, tienen TCRs que van a reconocer a lo propio y van a salir a la sangre, al ganglio, a los vasos. Ahí van a estar. Y entonces ahí, como tienen TCRs que van a reconocer los propios, nos pueden autoagredir, generar autoinmunidad de enfermedad autoinmunitaria. Eso en teoría se puede dar, pero no está muy bien descrito en la práctica, como les digo. Ya no hay nada bien comprobado de que efectivamente sea así, de que exista una autoinmunidad central. La autoinmunidad periférica a nivel de vasos y ganglios, desde luego que es lo que más se da en generar autoinmunidad. Y esto se sucede cuando los linfocitos T, que normalmente se activaron para eliminar un antígeno y ya lo eliminaron, y esos linfocitos T van a permanecer activos, reactivos en este caso, contra nuestros propios tejidos. ¿Por qué? Porque esos linfocitos T que ya entraron en actividad, que ya eliminaron al antígeno, tienen que morir, usualmente mueren por apoptosis. Y si no es así y siguen activos, se vuelven autorreactivos. Todo el proceso inmunitario efector, inflamatorio, se va a suceder contra nosotros mismos.
¿ya? Desde luego que ahí va a haber una gran participación de estos coestimulatorios. Persistentemente estarán presentes B7, CD28, ¿sí? Y esto es lo que más, bueno, es uno de los mecanismos que más se va a dar cuando se genera enfermedad autoinmunitaria, la persistente activación de los linfocitos T, de los linfocitos B. Hay una forma de autoinmunidad que se llama reactividad cruzada entre antígenos propios y antígenos extraños. Por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, cuando entra a nuestro organismo, los linfocitos B le van a generar anticuerpos anti-estreptococo. Desde luego que no es contra todo el estreptococo, sino una parte, un epítope del estreptococo. Esos anticuerpos van a tener una reactividad cruzada, van a reconocer también a determinados epítopes de nuestras propias células, por ejemplo, células del corazón. Las células del corazón tienen epítopes semejantes a los epítopes del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, estos anticuerpos contra el estreptococo también se van a dirigir contra epítopes de las células del corazón y van a producir una respuesta inflamatoria, inmune inflamatoria, una carditis. Igual puede ser a nivel de las articulaciones, las células de las membranas sinoviales articulares también pueden tener epítopes que simulan, que semejan a los epítopes del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Como consecuencia va a dar una artritis, se va a dar inflamación en el corazón, se va a dar inflamación en las articulaciones, carditis, artritis. Ese cuadro se conoce como fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática entonces se debe a ¿qué? A la presencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se debe a una reactividad cruzada inmunológica entre antígenos propios del corazón, de las articulaciones, también del cerebro, y antígenos extraños del estreptococo beta hemolítico del grupo A. He hablado que en inmunidad adquirida hay dos tipos de inmunidad básicamente. La inmunidad celular y la inmunidad humoral. Y tan igual también hay autoinmunidad celular, autoinmunidad humoral, predominantemente, ¿ya? En la autoinmunidad celular van a estar persistentemente activos los linfocitos T helper 1, persistente producción de interleucin 2, 12, gamma interferón, persistente activación de células efectoras, macrófagos, linfocitos T citotóxicos, células natural killer, células efectoras que son de inmunidad celular. Y en este caso, todo esto está activo, todo esto equivocadamente sigue activo y va a generar autoinmunidad celular. Y también hay la autoinmunidad humoral en la cual los linfocitos T helper 2 están persistentemente activos, persistentemente producen interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13, persistentemente se activan a los linfocitos B, células plasmáticas, y se producen persistentemente autoanticuerpos, ¿ya? Ya no hay anticuerpos, sino son autoanticuerpos dirigidos contra nuestras propias células, tejidos. Y eso es autoinmunidad tumoral. Las enfermedades autoinmunitarias son predominantemente de autoinmunidad celular o bien de autoinmunidad tumoral. En una gran mayoría de casos, las dos autoinmunidades coexisten, pero siempre hay predominio de una sobre la otra. Para que se den las enfermedades autoinmunitarias, tienen que coexistir varios factores genéticos, infecciones, ambientales, hormonales. El principal es el genético. Sobre un fondo genético bien establecido es que se van a dar las enfermedades autoinmunitarias. Ese fondo genético está explicado por muchas alteraciones
genéticas a nivel de células del sistema inmunitario. Y tal vez el principal factor genético que ayude a explicar la autoinmunidad sea la expresión de determinados haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, el haplotipo HLA-B27, cuando este haplotipo es expresado predominantemente en nuestras membranas celulares, porque existen genes que predominantemente lo produzcan a estas proteínas, HLA-B27, las hace más susceptibles a sufrir de un grupo de enfermedades llamadas espondiloartropatías. Por ejemplo, ahí está la espondilitis anquilosante, la psoriasis, que son enfermedades autoinmunitarias predominantemente de autoinmunidad celular. Entonces, en lo que es factores genéticos, están implicados muchos genes que codifican predominantemente para determinados haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. HLA-B27 asociado a espondiloartropatías, el HLA-DR4 asociado a artritis reumatoidea y así por el estilo, ¿ya? Factores infecciosos. Hay varios virus, bacterias, hongos implicadas a su presencia asociada a enfermedades autoinmunitarias. Tal vez uno de los ejemplos más claros sea el virus de la hepatitis B, que está muy claramente asociado a la presencia de una enfermedad autoinmunitaria llamada la vasculitis necrotizante, ¿ya? Poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una vasculitis necrotizante. Y así hay varios, por ejemplo, el HIV está asociado a muchas manifestaciones autoinmunitarias. El virus que está de moda actualmente, el coronavirus, también, y en el seminario es justamente lo que les voy a dejar, está asociado a enfermedades autoinmunitarias. El seminario va a constar en eso, ¿ya? Enfermedad autoinmunitaria y coronavirus. Factores ambientales como el fumar, por ejemplo, las personas que fuman mucho están asociadas a enfermedades autoinmunitarias tipo artritis reumatoidea. Mucho tiene que ver muchos antígenos del tabaco en el desencadenamiento de enfermedades autoinmunitarias. Factores ambientales otros, la contaminación ambiental, el estrés mismo, siempre hablo del estrés como tal, concebido a nivel del sistema nervioso central, en las neuronas. Todo el mundo está estresado, todo el mundo tiene problemas, y si ese estrés no es controlado emocionalmente, no hay buen control, entonces ese estrés va a desencadenar que se produzcan una serie de sustancias a raíz por las neuronas, entre ellas muchas hormonas, que tienen receptores a nivel de las células inmunitarias, pueden sobreactivar las células inmunitarias y pueden desencadenar o reactivar enfermedades autoinmunitarias. El estrés hoy en día está muy asociado a la presencia de enfermedades autoinmunitarias. Factores hormonales, las mujeres sufren más enfermedades autoinmunitarias que los hombres. Los estrógenos de las mujeres de alguna manera están implicados en mayor actividad de sus linfocitos, porque ellos tienen receptores para estrógenos y esos receptores activan a los linfocitos. En tanto, los andrógenos de los hombres más bien tienen por tendencia inactivar a los linfocitos. De esta manera, los hombres de alguna manera se ven mejor protegidos de enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias pueden ser clasificadas de dos maneras. Una manera es según el número de órganos comprometidos. Las enfermedades autoinmunitarias pueden ser sistémicas o pueden ser solamente en un órgano. Las sistémicas es cuando la respuesta inmunitaria va dirigida contra antígenos que están diseminados en varias partes del cuerpo. Hay una activación policlonal de linfocitos, varias clonas, y generalmente aquí se forman inmunocomplejos circulantes, ¿ya? Anticuerpos unidos a sus antígenos
que no son eliminados eficientemente por neutrófilos, por macrófagos, y esos inmunocomplejos siguen circulando y van a causar daño, enfermedad autoinmunitaria sistémica. En las órganos específicas, en la cual la autoinmunidad está dirigida solamente contra un órgano, contra un tejido específico, generalmente va dirigido contra propiamente células o contra receptores de células. Y aquí hay una activación de una sola clona de linfocitos antígeno específicos, activación monoclonal de linfocitos. Pero esta es la clasificación que más se utiliza para hablar de enfermedades autoinmunitarias. Y es según el mecanismo patogénico, o sea, cómo se produce el daño. Tipo 1, 2, 3 y 4, hipersensibilidad inmediata, mediada por autoanticuerpos, mediada por inmunocomplejos. Estos tres primeros tipos son básicamente de autoinmunidad tumoral, por la presencia de autoanticuerpos. El tipo 4 es predominantemente de autoinmunidad celular. Predominan básicamente las células de inmunidad celular, T-helper-1, macrófagos, etc. Veamos la enfermedad autoinmunitaria tipo 1 llamada de hipersensibilidad inmediata. Las enfermedades autoinmunitarias, todas ellas en realidad son de hipersensibilidad, o sea, nuestros tejidos son hipersensibles a sufrir daño autoinmunitario. A eso se refiere la palabra hipersensibilidad. Este nombre de inmediato viene a que se sucede en minutos. Hipersensibilidad inmediata, que es más que todo para hablar de las enfermedades alérgicas, en las cuales hay un antígeno desencadenante, y a ese antígeno desencadenante de las enfermedades alérgicas le vamos a llamar alergeno. Y aquí sí, en esta forma de autoinmunidad sí se conoce usualmente al antígeno desencadenante de la autoinmunidad, que se le llama alergeno. Uno es alérgico a la penicilina, se conoce a ese antígeno a la penicilina. Uno es alérgico al polen, se lo conoce al polen que desencadena la alergia, ¿no? Etcétera. Lo que sucede es que el alergeno es reconocido por una célula presentadora de antígenos, presentada a los T-helper, T-helper2. Produce citocinas como la 4, la 13, que activan a los linfocitos B, células plasmáticas, y estas van a producir inmunoglobulina E, ¿ya? La interleucin 4 y 13 son las grandes productoras con la 33 de inmunoglobulina E, la que se deposita en la membrana de los basófilos de las células más, cual tiene receptores Fc para la inmunoglobulina E. En un primer momento, cuando nos expone al alergeno, no pasa nada. Las moléculas de inmunoglobulina E se depositan en la superficie de basófilos, células más, y no pasa nada. Pero cuando por segunda o más veces la persona se expone a este antígeno, a este alergeno va a ser de frente reconocido por estos anticuerpos, que vienen a ser autoanticuerpos de inmunoglobulina E. Los reconocen, ¿no? La región hipervariable que va a reconocer al epítope de este alergeno. Y entonces, aquí inmediatamente activan a estas células, al basófilo, a la célula más, y esas células tienen una serie de mediadores preformados en su interior. Mediadores inflamatorios, por ejemplo, la histamina. Cuando hay enfermedades alérgicas, damos antihistamínicos. Pero desde luego se liberan más de histamina, otra serie de muchos mediadores inflamatorios, ¿ya? Acá también participan los eosinófilos. Los linfocitos T-helper2 producen la interleucin 5, que es quimiotáctica para eosinófilos. Entonces, en el daño patogénico de los basófilos, de las células más, participan también los eosinófilos que tienen
la proteína básica catiónica básicamente como material de daño. Entonces, estas tres células son las células efectoras causantes de inflamación, de daño en las enfermedades alérgicas, que pueden sucederse a nivel de la piel, manchas rojas en la piel cuando hay alergias, ampollas a nivel de la boca, a nivel respiratorio, sinusitis, el asma, todo eso es alergia, y a nivel sistémico, puede ser en la sangre, a nivel sistémico puede producir el shock anafiláctico. El shock, cuando hablo de palabra shock, ya no hay buena circulación y entonces ya es un estado muy grave, próximo a la muerte, ¿ya? Shock anafiláctico. Todo eso se sucede en minutos. Cuando uno por segunda vez se expone a la alergia, en minutos se enroncha, en minutos se desencadena el asma, en minutos le puede dar un shock anafiláctico. De ahí el nombre de hipersensibilidad inmediata. El segundo tipo se llama autoanticuerpos. Autoanticuerpos, la mediada por autoanticuerpos. Dirigida, veamos primero, contra antígenos tisulares. Algo pasa a nivel de las células de la membrana basal del glomérulo renal. Algo pasa a nivel de las células de la membrana basal del alveolo pulmonar. ¿Ya? Algo pasa que se vuelven antigénicos. Cambian algunas secuencias de aminoácidos y se generan nuevos epítopes, los que son reconocidos por la célula del sistema inmunitario. Al final de cuentas, se producen autoanticuerpos de inmunoglobulina M, de inmunoglobulina G, dirigidos contra las células de las membranas basales del riñón y del pulmón, ¿ya? Este proceso inflamatorio se va a traducir en sangre que se expulsa a través de la boca, sangre que se expulsa a través de la orina, ¿ya? Eso se llama hemoptisis y en la orina se llama hematuria. Esa enfermedad se llama enfermedad de Goodpasture. El proceso inflamatorio es porque los anticuerpos se unen a estas células y una vez que se unen a las células de la membrana basal, van a liberar sustancias quimioquinas que van a atraer a neutrófilos, que van a atraer a macrófagos, y estos pues una vez que llegan acá, que vienen a matar a un antígeno, en este caso un antígeno que es del propio tejido, y de ahí viene la autoinmunidad. Entonces este tiene material de guerra, radicales libres de oxígeno, tiene proteasas que destruyen a estas células de las membranas basales. Y otro tipo de tipo 2, mediada por autoanticuerpos, es dirigida contra células. Células como los glóbulos rojos. Algo pasa a nivel de la membrana de los glóbulos rojos que se vuelve antigénica. Nuevos péptidos, nuevos epítopes, el sistema inmunitario los detecta, le forma autoanticuerpos. El anticuerpo unido al glóbulo rojo va a hacer que se active a la vía clásica del complemento. Y el complemento, como sabemos, en sus componentes del complemento, el C3A, el C5A son proinflamatorios. Y cuando se forma del C5 al C9, se forma el complejo de ataque de membrana, ¿ya? Ese complejo de ataque de membrana del complemento produce poros, a través de los cuales ingresan líquidos, solutos, electrolitos. Al final el glóbulo rojo estalla, muere. ¿Y eso qué se va a llamar? Hemólisis. Muerte del glóbulo rojo, hemólisis. Cuando no hay glóbulos rojos, se va a producir la anemia, ¿no? Pacientes pálidos. Entonces, esa enfermedad se va a llamar anemia hemolítica autoinmunitaria, autoanticuerpos contra ellos. Anemia hemolítica autoinmunitaria que se sucede en la sangre, por lo tanto es intravascular. Igual, algo pasa en la superficie del glóbulo rojo, se le forma autoanticuerpos
Y esos autoanticuerpos tienen receptores FC, estos receptores FC a nivel de los macrófagos, que están en el hígado, en el vaso. Por allí llegan estos glóbulos rojos con los anticuerpos unidos y ahí son detectados por los macrófagos y los macrófagos los van a fagocitar. Los ingresan a su interior y ahí los macrófagos lo eliminan a este glóbulo rojo. También es una anemia hemolítica, autoinmunitaria, pero ya no es intravascular, sino extravascular. O sea, se sucede en el hígado, en el vaso. ¿Ya? Hay otro tipo 2 mediada por autoanticuerpos contra receptores. ¿Qué pasa? En determinados órganos hay receptores. Por ejemplo, en la tiroides tenemos el receptor TSH para esta hormona, el TSH, que normalmente hace producir a las células tiroideas las hormonas tiroideas T3, T4 en concentraciones fisiológicas, van a cumplir un rol fisiológico celular, cual es conservar el metabolismo celular, ¿ya? De todas nuestras células. Algo sucede a nivel de estos receptores que se vuelven antigénicos, por lo tanto se le forman anticuerpos antirreceptores, ¿ya? Antirreceptor del TSH. Estos autoanticuerpos unidos al receptor del ACTH, del TSH, perdón, van a hacer que se activen y van a hacer que se produzcan excesos de hormonas tiroideas, T3, T4, las cuales hacen funcionar en exceso a nuestras células. El sistema nervioso central comienza a pensar más rápido, se vuelven hiperkinéticos, hiperactivos los pacientes, sus menstruaciones abundantes, el sistema digestivo acelerado, diarreas, el sistema cardíaco acelerado, taquicardias, etc. ¿Ya? Todo está en más. Y entonces esta enfermedad se va a llamar enfermedad del hipertiroidismo. ¿Ya? El tiroides hiperfunciona. Hipertiroidismo, ¿ya? Esa por la cual las hormonas tiroideas T3, T4 están producidas en exceso. A esta enfermedad se la va a llamar enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? Entonces por acá, porque hay una estimulación sobreactivada del tiroides. De otro lado, tenemos igual autoanticuerpos contra receptores. En la placa de unión neuromuscular entre una terminación nerviosa que está liberando acetilcolina, en la que es las células musculares que van a tener los receptores, ¿sí? Los receptores para esa acetilcolina, puede suceder de que estos receptores entren en alteraciones, ¿ya? Se vuelvan neoantigénicos. Entonces se le van a formar autoanticuerpos contra estos receptores de la acetilcolina que normalmente hacen contraer a las células musculares para que se realicen los movimientos musculares. Pero cuando se forman los autoanticuerpos contra estos receptores que se volvieron neoantigénicos, lo que va a suceder es que la célula muscular se inhiba, no entre en función, ¿ya? Se produzca una debilidad muscular. Esa debilidad muscular se va a llamar la enfermedad de miastenia gravis, ¿ya? Por la cual no hay una transmisión normal de la acetilcolina a sus receptores, porque se le han formado autoanticuerpos, ¿ya? Entonces, pero esa unión va a conllevar a debilidad, a que se inactiven las células, una acción de ITIN, contrario a lo del tiroides, en la cual los receptores que se volvían neoantigénicos más y que se unen a los autoanticuerpos, más bien van a generar activación, como que acá tienen ITAN y acá tienen ITIN.
El tipo 3 de enfermedades autoinmunitarias es la mediada por inmunocomplejos circulantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se ha formado un anticuerpo contra un antígeno, muchas veces no se conoce cuál es el antígeno desencadenante, algunas veces se lo puede conocer, y se forman los llamados inmunocomplejos. La unión de un anticuerpo a su antígeno se llama inmunocomplejo, que cuando están circulando en la sangre son inmunocomplejos circulantes. Estos inmunocomplejos deben ser normalmente eliminados, depurados por receptores FC que existen a nivel de neutrófilos, macrófagos. Entonces ahí se depositan, ahí son reconocidos, son internalizados al interior de neutrófilos, macrófagos y eliminados finalmente. ¿Ya? Ese es un curso normal. Pero ¿qué pasa cuando fallan esos receptores a nivel de neutrófilos, macrófagos, receptores FC para la parte FC de los anticuerpos? Entonces estos no son eliminados, no son depurados, no son fagocitados ni ozonizados. Espérenme un ratito, ¿ya? Dígame, señorita Paola. Dígame. Mira, en concreto, he quedado que me tienen que enviar un oficio para que te podamos tomar el examen. Hasta ahora no me ha llegado ninguna comunicación. Y Paisita, pero ya sabes, ya, por favor, ya te he dicho que no me confundas, ese ya es problema de la facultad, ¿ya? Que me envíen el documento y yo inmediatamente te tomo el examen, ¿ya? Ya, ya, chao, chao. Mira, entonces, el exceso de inmunocomplejos se depositan a nivel del circulante, se depositan a nivel de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, de cualquier órgano de la economía. Cuando se depositan ahí, tienen la propiedad de producir quimioquinas que producen la quimiotaxis, sobre todo de neutrófilos, que con su material de guerra van a destruir a estas células endoteliales, ¿ya? También se activan al complemento, con su complejo de ataque de complemento y otros elementos proinflamatorios del complemento que van a destruir a las células de los endotelios vasculares. La resultante es vasculitis. Vasculitis por inmunocomplejos que se van a suceder en cualquier órgano de la economía, ojos, sistema nervioso central, corazón, pulmón, sistema digestivo, articulaciones, riñón, músculos. En cualquier sitio puede darnos vasculitis autoinmunitaria. Hay todo un grupo grande de enfermedades autoinmunitarias, vasculitis autoinmunitaria. Son varias estas, ¿ya? Y estas son por inmunocomplejos. Otra enfermedad autoinmunitaria clásica por inmunocomplejos es el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Este es el tipo 3 mediada por inmunocomplejos. Y este es el tipo 4 de hipersensibilidad retardada, que es la única de autoinmunidad celular, ¿ya? Esta de autoinmunidad celular se refiere a lo siguiente. Acá hay una sobreactivación de estas células de inmunidad celular, los linfocitos TGLP1, que producen excesivamente gamma interferón, que excesivamente van a activar a los macrófagos, ¿ya? No se conoce el antígeno desencadenante, hay una hiperactivación de macrófagos por gamma interferón. Estos se diferencian en células epitelioides, son macrófagos, pero más diferenciados. Estos por acción de una hormona, el calcitriol, se van a diferenciar en las llamadas células gigantes de Langerhans, que también son macrófagos diferenciados.
El acúmulo de células gigantes de Langerhans con un poco de células epitelioides, un poco de macrófagos, forman lo que se llaman el granuloma. De esto yo hablé cuando hablé de inmunidad celular para referirme al término de hipersensibilidad retardada, que estaba dado básicamente contra los Mycobacterium, dentro de ellos el Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? El Mycobacterium tuberculoso hiperactiva los linfocitos T helper 1, los macrófagos se ven superactivados, se forman células epitelioides, células gigantes de Langerhans, y el mecanismo patogénico por el cual se produce daño en los pulmones es la formación de el granuloma tuberculoso, con la presencia de estas células. Hay un grupo de enfermedades autoinmunitarias granulomatosas, en las cuales no se conoce el antígeno desencadenante, en la cual se da todo este mismo proceso para que se generen los granulomas, y estos granulomas, que son macrófagos diferenciados, que son macrófagos mucho más poderosos, más potentes, produzcan material de guerra, y en este caso de autoinmunidad sean más bien, van a propiciar daño de nuestros propios tejidos, pulmón, riñón, varios órganos, sistema digestivo, y estas son las enfermedades autoinmunitarias granulomatosas, una de ellas la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Con formación de granulomas. Muy bien, chicos, hasta acá llegaríamos. Y hasta acá sería su tercera evaluación, y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, ¿ya? Creo que ninguna pregunta, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué no me preguntas, algo? ¿Cómo está tu helado? Muy bien, doctor. ¿Cuándo me vas a hacer una invitación presencial y no virtual? Al próximo año con fe. Bueno, chicos, reiterándoles entonces, ya definitivamente entonces su examen en enero, el día 24, examen de tercera fase. El día 17, domingo, examen de COVID y autoinmunidad, a propósito de lo que estamos hablando de autoinmunidad. Mañana sábado ya debo estar colgándoles el artículo en el Blackboard, ¿ya? A cada una de las secciones. Ayer Nicole le dijo que el examen el pasito del artículo de COVID, que por favor que sea el sábado 16 a las 9, porque el 17 tenemos pasito de embriología, eso ya estaba programado. Ya, entonces el sábado 16 a las 9. El sábado 16 a las 9 les cuelgo el pasito de tres respuestas, ¿ya? Ajá. Ya, muchas gracias. Entonces, esta semana que viene, ya estudien bien el artículo. El sábado les reitero la evaluación, y a la próxima semana discutimos el artículo, ¿ya? ¿Algo más, Jimena? No, el examen de fase sí está perfecto como está. ¿Y para rezagados hay alguna fecha aún? Va a ser después de que terminen sus exámenes, pues, o sea, después de el día sábado 30 de enero, en la siguiente semana, sería la 1 de febrero, ahí van a dar sus rezagados, puede ser, todavía no lo he fijado, puede ser el 2 o 3 de febrero rezagados, y puede ser 5, 6, algo así, los que estén mal, pues, ¿no? Que me supongo deben ser pocos. Sí, no son muchos. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, les deseo un bonito fin de semana. Hasta luego, chicos, con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta Que les luego, doctor. que les vaya muy bien. Chao, chicos. Me despido.